La Ciudad de México, sus historias, su gente, son los protagonistas del Vértigo Horizontal, este nuevo libro de Juan Villoro. Platiqué con él allá en Guadalajara. Se está llevando a cabo la fila, así que si andan por allá, chequen lo que hay porque todo vale muchísimo la pena. Aquí mi conversación con Juan Villoro. Por supuesto, en este desfile de estrellas internacionales de la literatura, de las letras y el pensamiento, nuestra estrella mexicana, Juan Villoro. Qué placer y qué privilegio poder platicar contigo de este nuevo libro que estás presentando ahora. Desde el título, como siempre, Vértigo Horizontal. El vértigo horizontal, el que se siente así, en piso parejo. Efectivamente, Yuriria, porque nosotros pensamos muchas veces que el vértigo te da cuando te asomas al abismo, hacia abajo. Pero las grandes extensiones del planeta, como por ejemplo la Pampa, de donde surge esta primera expresión de un escritor francés que vio la Pampa y dijo, no, esto es un vértigo horizontal, o la Ciudad de México, que ha sido tan extendida, una ciudad de una marea de casas bajas, ¿no? Que ya está cambiando, pero que durante mucho tiempo para nosotros representó, o al menos para mí, este vértigo horizontal. Este libro en donde pues son una serie de crónicas de la pluma extraordinaria, inigualable de Juan Villoro, justamente va sobre la Ciudad de México, pero en realidad, y es inevitable, al final va sobre todo México. Sí, de alguna manera una ciudad es espejo de un país, y más la Ciudad de México, que tiene el nombre incluso del país. O sea, cuando tú estás en Toluca, en Pátzcuaro, donde sea, y dices voy a México, te estás refiriendo a que vas a la ciudad, ya estás en el país, pero ir a México es ir a la ciudad. Entonces esta ciudad, que ha tratado de condensar el país entero, pues tiene muchísimos aspectos que lo reflejan en su conjunto. A veces, por supuesto, es una prepotencia chilanga pensar que fuera de México todo es Cuautitlán, pero bueno, pero sí es un microcosmos suficientemente interesante para dedicarle un libro. Oye, Juan, hay poetas que dicen, uno es de donde llora, pero Juan Villoro decide decir no, uno es de donde recoge la basura. Y parecería que no, pero es de una profundidad, desde una profundidad, que arranques este libro con eso. Sí, yo creo que las cosas que verdaderamente te duelen, que te gustan, te interesan, te afectan, son cosas de las que te haces cargo. Lo hemos visto en los terremotos, los habitantes de la Ciudad de México, cómo pues ese tiradero terrible que queda, nosotros nos hacemos cargo de nuestros desperdicios y decimos, somos de aquí, somos los pordioseros de la gloria, no vamos a hacer grandes hazañas, o nuestra única hazaña es recoger todo este tiradero. Yo creo que eso lo vivimos con nuestros hijos, o sea, la suciedad de los hijos es nuestra, nosotros nos hacemos cargo de eso, y lo mismo podemos pensar con una ciudad. Pero te sirve de pretexto esto también a ti, a Juan Villoro, para meterte a explorar el basurero y las suciedades que también tenemos los mexicanos, no solo los chilangos, ¿no? No, desde luego, hay cosas terribles que y no nada más las afectan. literales, no, también las figuradas, ¿no? Sí, hay muchas cosas que nos afectan, que son tremendas, y pues por ejemplo aquí en el libro hay un pasaje sobre los niños de la calle. Yo pude hablar con muchos de ellos, te cuentan unas historias que son pero verdaderamente devastadoras. Eso forma parte de nuestra ciudad, niños que viven en una alcantarilla, que están ahí durante mucho tiempo, niñas que pueden ser víctimas de terribles abusos. Entonces hay esas partes muy dolorosas, y también hay una celebración de lo que es vivir en un lugar tan estimulante como la ciudad, a pesar de todos sus defectos. Voy a detenerme en una de sus estaciones. México es un sitio tan adicto a la tradición que acepta el cambio solo para cultivar la nostalgia. Eso nos pasa mucho, hacemos grandes transformaciones y entonces empezamos a extrañar lo que había antes, y la Ciudad de México es una manera de extrañar lo que hubo. Ahora la película Roma, por ejemplo, nos ha enfrentado de manera maravillosa a la resurrección de una ciudad que conocimos en los años 70 y que de pronto aparece como en un sueño en la pantalla. Yo creo que ese sueño está en la mente de todos nosotros, los que hemos vivido en la ciudad, que tenemos la ciudad que nos consta, pero también la del recuerdo, ¿no? Entonces todas las transformaciones mexicanas siempre te dejan como un espacio del recuerdo que a veces sigue siendo más importante que lo que ya existe. Pero déjame hacerte una provocación, que en realidad es regresar a tu propio texto. Sí. En realidad no nada más nos hablas de la ciudad, nos hablas de la psique del mexicano. Pones como ejemplo cuando México decidió votar nuevamente por el PRI después de haberlo echado tras 71 años en
el poder. Y después, dices, de música de fondo siempre está la canción de y volver, volver, volver. Sí, hay muchas veces la tentación de que el cambio te va a llevar también a un momento previo. O sea, lo vimos con la alternancia democrática, con Vicente Fox, que de pronto llega un cambio, pero que en alguna medida va hacia el pasado también. Incorpora el pasado antes de la Revolución Mexicana. O sea, al fin se acabaron los gobiernos revolucionarios, ahora viene el México de las familias decentes, conservadoras, católicas, y vamos a tener otro tipo de país, ¿no? Y el presidente se despide en sus actos diciendo que Dios los bendiga. Entonces es como si no hubiera sucedido la Revolución Mexicana o incluso la Reforma, ¿no? Hay una tentación de pasado. Y ahora vivimos otro cambio que también pues nos remite a instancias previas, ¿no? Al echeverrismo o algunas no sé, instancias pienso previas. en este momento y de bote pronto en el Bester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y en este regreso de cosas que parecían superadas y que de pronto tú dices, bueno, pues tenemos otra vez un partido que es el partido que va a gobernar el país, ¿no? Y bueno, a veces los cambios mexicanos incorporan zonas del pasado que parecían superadas, pero que por lo visto seguimos necesitando o que no podemos desprendernos de ellas. Bueno, ya está a la venta, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República. Partes, sí. Lo podemos encontrar ya en todos lados. Eso esperamos. Muchas gracias, Juan Villoro. Como siempre, un placer y un privilegio poder platicar contigo. El mejor libro que ha escrito Juan Villoro, dicho por prácticamente todos sus colegas. Y vaya que es mucho decir, porque todos los libros de Villoro son una delicia. Así que no hay que perderse este vértigo horizontal. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.